Bienvenido a este tu espacio, El universo en tus manos, brindándote apoyo para que descubras tu potencial, actives tu poder, creando realidades. Eleva tu vibración a una vida extraordinaria. Te invito a compartir temas de información sobre astrología y numerología con María Gracia. Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo aquí, día viernes. Estamos hoy de nuevo en su programa El universo en tus manos. Desde Houston ya estamos desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Como siempre le habla su amiga María Gracia y como siempre también compartir con ustedes estos fabulosos temas de interés sobre la astrología y muchas cosas más. Bueno, estamos hoy a través de Facebook Live por Instagram de CBB Radio. Bueno amigos, el tema de hoy sumamente interesante como todos los temas que hemos hablado aquí en el programa. Un tema sumamente, no solo interesante, bastante profundo, digo yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es la matriz. Entonces, ¿qué es la matriz? ¿Cómo podemos salir de la matriz? ¿Será nuestra propia trampa? Claro que sí. Bueno, el programa de hoy es cómo poder entender, comprender y qué llamamos como matriz. ¿Por qué los seres humanos vivimos en una matriz? ¿Qué es una matriz? Es como algo que estamos encerrados, donde todo está controlado, es un simulador. ¿Cuántos programas hemos escuchado de la Matrix? Pero lo que a mí más me llamó la atención fue la película Matrix desde hace muchísimos años y eso me quedó muy impactada. Y siempre quise hablar de eso. ¿Por qué? Porque en la Matrix estamos todos atrapados. Sabemos quién somos porque tenemos un nombre y un apellido, pero sabemos realmente quién somos como seres. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es nuestra función en el mundo? ¿Cuál es la realidad y lo que es abstracto? ¿Somos realmente libres? ¿Estamos determinados a esa libertad? Y entonces el tema de hoy se habla cómo estamos o reconocer si estamos atrapados o no. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las trampas? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros día a día, las situaciones de cómo vivimos lo que pasa en este mundo? Ahora, hay claves para romper esta barrera, pero si no sabemos si estamos metidos en una matriz, si tú te sientes atrapado, ¿cómo poderlo, digamos, reconocer? Por eso les quiero hablar un poco sobre lo que ha sido la película Matrix, porque quiero empezar desde ahí, después hacer un ejemplo de una carta astral bien interesante, que para mí esa película revolucionó en ese momento realmente muchas cosas. Yo aquí desde mí, cuando yo vi esa película, me dejó muchos mensajes tan interesantes como que fue una película donde nos estaban dejando ver qué era lo que estaba pasando con nosotros, pero muchísimas personas vieron la película y sin saber como que si fuera sido algo ciencia ficción. Pero en esa película el público vio eso como una fuerza. Para mí esa película trajo mucha enseñanza y por eso que yo desde ese momento en adelante y desde hace muchos años estaba, digamos, conectada con otras creencias, digamos, de otras cosas, digamos, no tener estas creencias de hoy en día, qué hay más allá del mundo, qué hay más allá de la vida, qué hay más allá de nosotros. Por eso que los grandes místicos antiguamente decían que estamos dormidos, los grandes maestros, como Buda, como esos seres que vinieron a este mundo, como Jesús, y nos daba a nosotros digamos, la enseñanza, pero no entendíamos el por qué. Pero la matriz es algo que tenemos, o sea, la matriz es donde estamos nosotros realmente esclavizados. ¿Qué es la matriz? Vivimos en un sueño. ¿Cómo creemos si todo esto es verdad o todo esto es mentira? No sabemos. Por eso estamos atrapados, la matriz nos ha atrapado desde nuestros propios miedos, de nuestros propios temores. Estamos sometidos a algo que llamamos ego, pero el ego es necesario en nuestra vida porque es el motor que nos da
la acción para hacer las cosas, nos atrevemos a hacer cosas, somos capaces de lograr metas, pero cuando el ego se sobrecarga y no entendemos el por qué, entonces vivimos desde esas energías que nos frustran y ahí somos esclavos de nuestras emociones. Por eso que el ego solo es una proyección, esa proyección que vemos en el otro y no nos damos cuenta y somos nosotros que estamos proyectando eso. Por eso que estamos impuestos a vivir en un tiempo y siempre pensando en un futuro. Más bien vivimos en nuestro pasado. Siempre vivimos recordando el pasado, lo que pasó, lo que no pudimos hacer, lo que hicimos y por qué no lo hice. Cuando lo llevamos a este presente, no sabemos vivir en nuestro presente. Entonces, ¿qué sucede? Pasan cosas en nuestra vida y pensamos en un futuro. Bueno, de aquí a 2 años voy a hacer esto, de aquí a 1 año voy a comprar un carro, de aquí a 1 año sí, nos podemos proyectar, podemos crear, porque somos creadores. Pero también hablamos de un libre albedrío. Para mí el libre albedrío no existe, porque para mí el libre albedrío es como que tú quieres tomar un camino y tú tomaste el camino porque ese camino te dio la gana de tomar ese camino. No, sino que ese libre albedrío no existe en ti, sino es como hacer conciencia de lo que realmente quiero ser de mí, qué quiero hacer en mí, hacia dónde me quiero dirigir. Por eso, cuando venimos a este mundo, venimos, como hemos visto en algunos programas pasados, lo que es el destino, no sabemos a qué venimos, nos cierran esa o sea, como un manto para que nosotros no recordemos ese pasado, pero siempre vivimos en ese recuerdo. Por eso que tenemos que despertar. Y estos son los momentos y todavía los años que donde está nuestro despertar. Pero cómo despertamos no sabemos, porque están pasando demasiadas cosas en el mundo. Estamos viendo así frente a frente situaciones de, bueno, ya lo sabemos, de guerra, de destrucción, de maldad, de envidia, de rabia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? No nos damos cuenta y todos nos preguntan, pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo eso ha sido creación del propio humano porque estamos metidos en un sistema que no podemos salir. Entonces, les quiero hablar ahorita de la película, que los protagonistas de la película, como Morfeo. ¿Qué representa Morfeo en la película? Es el dios del sueño. Él tiene la capacidad de verse en forma humana, ahí lo vemos en la película, que aparece en nosotros, nuestro propio espíritu, nuestra propia energía. Morfeo es el señor de los sueños. Nosotros vivimos en una ensoñación, pero esa ensoñación no nos da respuesta a nada. Entonces él en la película representa como ese ser que buscan a una persona llamado Neo, que es el elegido. Pero el elegido, ¿de qué forma? Es como para que él se dé cuenta y pueda despertar, y él era la persona donde Morfeo pudo conectarse para poder despertar en él ese motor de fuerza de una nueva realidad. Entonces Morfeo, si ustedes lo ven en las imágenes, si podemos poner las imágenes, Morfeo cree ciegamente en Neo. Entonces él le da esperanzas, pero no la esperanza de ver, o sea, una esperanza, vamos a ver qué pasa, no, sino la esperanza de despertar en él y buscar para poderse encontrar y encontrar esa respuesta, donde él mismo le manifiesta cómo poder salir de esa matriz. Y hablamos de la cuántica. Hoy en día la cuántica siempre existió, este doble cuántico que nosotros tenemos de conectarnos con esta fuerza, con esta vibración, con esta frecuencia. Todo es frecuencia. Entonces cuando él cree en él, le enseña y le dice, tú tienes que despertar y darte cuenta que tú puedes resolver las cosas en tu vida desde una conciencia superior, una conciencia distinta, porque vives en un sueño. Y Morfeo era sus propios sueños. También encontramos los señores Smith. ¿Quién son esos personajes con lentecitos? Esos son los egos que hacen, que nos atacan para que nosotros sigamos esa ilusión. Son los miedos, las inseguridades, los juicios, los temores, y donde está todo el tiempo esas dudas, vivimos en duda, y ellos aparecen constantemente. Y cuando Neo empieza a pelear en la película y empieza a ir en contra de ellos, ¿qué estaba haciendo?
eran su propia proyección, eran sus propios egos. Era matando un ego, o sea, mato el ego del miedo, mato el ego de la frustración, mato el ego de la rabia, de la envidia, pero siempre vuelve a salir otros egos. ¿Por qué? Porque el ego está dominado por nuestra mente, es nuestra mente. También aparece el personaje que es el oráculo, una matrona, una mujer negra, que conoce lo que es el futuro. ¿Por qué él siempre le pregunta al oráculo? Porque en el fondo tenía duda, volvía siempre a lo mismo, a creer en esas dudas, no creía en él. Entonces, la oráculo, ella es la todo, pero ella, ¿qué le hacía? Recordar su mente inconsciente, esa mente, digamos, esa parte inconsciente oculta que está en nuestro ser, que es un programa, y ese programa está en nosotros y la llamamos matriz. Por eso que el oráculo todo lo sabe. Y cuando Neo le aparece ella, ahí mismo hay una imagen donde ella le dice, mírate y mira el jarrón, él lo mira y el jarrón se cae. Y ella dice, eso no hubiera pasado si yo no te digo nada. Entonces, ¿qué pasa? Uno va siempre al oráculo a saber qué me dice, qué va a pasar conmigo, qué va a suceder, sin saber que nosotros tenemos la respuesta dentro de nosotros mismos. Cuando hablan de Sion, que es el mundo, el Sion es como la tierra prometida, donde hay una cierta humanidad, donde esos habitantes tienen que empezar a estar despiertos, donde ahí no existe ni creencia, no existen credos, no existe nada de eso. Entonces, ¿cuál es nuestra creencia? Vivimos de esas creencias que nos han inculcado un sistema, y este sistema es la misma matriz, donde estamos atrapados. Y la otra escena también que es muy importante, donde se encuentra Morfeo que le dice a Neo, estás en un programa donde ellos dos aparecen. Si me puedes poner la imagen, por favor, Stephanie. Entonces ahí aparece, estos son los egos, los hombrecitos de lente, como los llamo yo. Y donde aparece la otra imagen, donde ellos dos hablan y le dice, tú eres una imagen de ti mismo, tú eres tu propia proyección mental. Ahí se lo dice clarito. Y tú eres como algo digital. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que hacemos es recibir esas señales eléctricas en nuestra mente y donde lo interpretamos como nosotros queremos interpretarlo. Entonces, por eso ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos despertar? Es aprender a intuir y a cuestionar e ir más allá del mundo, del mundo que nosotros vemos ahora. Entonces, ¿dónde está la clave? Cuando él le muestra las dos píldoras, la azul y la roja, entonces, ¿qué sigue? Si sigues con la azul, él le dice, vas a seguir dormido, pero si tú te tomas la otra, vas a elegir y vas a ver que hay un despertar. ¿Por qué? Porque el azul controla tu ego. Entonces, todo lo que estamos haciendo en lo que es nuestro trabajo es que estamos controlados un sistema político, social, educativo, religioso. Entonces, todos estamos impuestos a algo. ¿Qué hacemos durante todo el día? ¿Qué hacemos durante la vida? Bueno, tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero, tenemos que pagar impuestos. ¿Dónde está la verdadera verdad de nosotros? Somos esclavos de toda esa situación. Nacimos en una prisión. Por eso que la mente no le es fácil, digamos, la mente no es fácil que nosotros lo podemos controlar, pero sí nos controla a nosotros. Todo está tan coordinado y todo tiene un sentido. Por eso que nosotros mismos, ¿cómo vamos a solucionar? ¿De dónde viene la solución? No tomar esa píldora azul, no seguir tomando esa píldora azul, sino tomar lo que es la otra, donde sueltas todas las creencias, donde todos esos miedos van a saltar, van a salir y tenemos que despertar a través de un nuevo mundo. Tenemos la imagen de lo que es el ego, ese ego que yo le acabo de explicar, donde el ego no escucha. El ego te deja accionar, pero dependiendo de tu proyección. ¿Dónde está tu espíritu? Es tu esencia. Ahí es donde tenemos que recuperar la verdadera realidad de nosotros. Por eso Neo dice, me puedo salvar.
Y le dice a Morfeo, ya estás despierto, quiere decir que ya tú empezaste a entender cómo es el proceso del despertar. También hay algo en nosotros que el ego nos lleva a que a juzgar, a enjuiciar, a tener esa rabia, odio hacia los demás. Eso no es así. Entonces tenemos que convertirnos y reconocer en nosotros que somos una esencia divina. Hay una fuerza dentro de nosotros que lo podemos llamar ese héroe, pero ese héroe que libera. Entonces, por eso que nadie nos elige estar aquí. Nosotros mismos venimos a vivir experiencias de vida tras vida, pero ¿cuántas vidas tienes que pasar para poder sufrir dolores, angustias, sufrimiento, lágrimas, lamento? Porque vivimos en un mundo que no es real. Entonces buscamos la perfección en las cosas. No, todo está en tu propio despertar. Por eso que la película, cuando hay una escena donde se nos adelanta, bueno, les quiero adelantar porque esa es una parte, la primera parte, y la otra es cuando aparece Trinity, que él muere en un intento de sobrevivir, de despertar. Ella aparece y le da ese amor y ella lo salva. ¿Cómo lo salva? Desde el verdadero amor. Entonces es la única posibilidad donde nosotros podemos realmente subsistir a esta situación, soltando todas esas creencias. Por eso que la matriz nos tiene atrapado de esa mente que nos tiene controlado. ¿Y qué sucede? Estamos viviendo en un mundo de máquinas y hoy en día todo esto es un control. Los celulares, los medios de comunicación, ahora con la inteligencia artificial, estamos atrapados completamente. No tenemos la mente clara, disponible para vernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la matriz? Estamos viviendo en un mundo en este momento como un videojuego. Cada quien está jugando su vida como quiere, pero no estamos cumpliendo nuestra misión. ¿Dónde encontramos esa misión? ¿Cómo procurarlo hallar? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué papel jugamos en este videojuego? Por eso que todas las personas que nos rodean en nuestra vida, familiares, amigos, profesionales, todo lo que es el mundo, tenemos que ver cuál es la realidad de nosotros mismos reflejado en ellos. Por eso que las trampas de la matriz es no quedarse atrapado. Sabemos que estamos en un autoengaño. O sea, nosotros mismos estamos autoengañando, pero estamos engañados ¿cómo? ¿Cómo poder salir de esas capas, de esas memorias? ¿Cómo borrar? ¿Cómo lograr liberarnos de esa atadura, de esa esclavitud? No podemos controlarlo si no soltamos las creencias, los miedos, los temores. Por eso que la mente nos controla, nos hace dudar. Lo que hay que hacer es encontrar esa paz y esa tranquilidad desde el corazón. ¿Qué es lo que siente? El corazón es el que siente. Ahí está lo que realmente está tu verdadera respuesta. No es desde la mente, porque la mente siempre está buscando una perfección y nunca nos lleva al camino correcto, porque la mente ¿qué hace? Crearnos historias, y esas historias que nos creamos o películas, pero al mismo tiempo seguimos atrapados en los conflictos. Por eso que también les quería hablar desde la astrología. ¿Cómo desde la astrología? Bueno, yo quiero unir las dos cosas. ¿Por qué? Porque la astrología es una herramienta de autoconocimiento, un gran potencial humano que nos ayuda a conectarnos con ese mundo superior. Entonces, la vía astrológica es cómo poder entender, porque tu carta natal te devela cuál es el puente entre tú, o sea, entre nosotros y el universo. Porque en nosotros hay una individualidad, porque cada mapa es una individualidad, pero también podemos ver el mapa de países y podemos hacer interpretaciones de los países, de todo lo que está sucediendo en el mundo. Por eso que no podemos ser controlados. ¿Por qué? Porque los planetas están ahí. Todo tiene causa y efecto. Todo lo que todo lo que está dentro de una carta natal es como entender qué estoy haciendo yo aquí, quién soy, hacia dónde voy, porque una carta natal ya cuando uno nace tenemos una personalidad, pero después venimos aprendiendo cosas a lo largo de la vida que nos inculcan.
y volvemos a hablar de lo mismo. Entonces estamos como codificados a ese control. Entonces en una carta natal, la vida de una persona está indicando que estás metido en una matrix. Pero ¿cómo salir de ahí? Porque esta es una de las herramientas maravillosas que, bueno, yo estoy enamorada de la astrología y eso me ha dado a mí tantas satisfacciones, cómo poder ayudar a las personas a que entiendan cuáles sus propios valores, cuál es su propia vida, hacia dónde se va, cómo tenemos que manejarnos. Cuando nosotros nacemos tenemos unos aspectos que habla del sol, que es nuestra esencia pura, del ascendente, que es tu personalidad, pero también representa tu cuerpo físico. Y ese cuerpo físico, cómo lo tienes que cuidar, cómo lo tienes que alimentar. Y después está la parte de lo que es el alma. La luna representa la parte de nuestro ser, nuestra alma. Es la esencia que está atrapada entre la mente y el cuerpo. Por eso que la carta natal yo la veo como una obra de teatro. Los signos son, digamos, el argumento de la vida y los planetas son los personajes y las casas son los escenarios que tú vas a ir viviendo a lo largo de tu vida. Por eso que los personajes en la mitología griega, hablando de Morfeo, es Neptuno, el señor de los sueños, del idealismo, de la fantasía, de lo que no es real, lo que nosotros nos ponemos a creer cosas que realmente no son reales y caemos en ese mundo de los sueños, estamos dormidos. Y por eso que siempre le digo, ¿para qué nos sirve la astrología? La astrología es la herramienta del tu autoconocimiento. A través de los tránsitos planetarios debes de conocerte a ti mismo. El lugar de nacimiento, la hora de nacimiento, el día de nacimiento, es como una impresión, eso está imprimido ahí. Y en ese momento que tú naces, ya empiezas tu vida a cumplir un destino. Si vemos en un mapa natal, la casa 12 es todavía el vientre de tu madre, donde todavía estás ahí, pero en el momento que naces, a la hora determinada, ya tú sales a este mundo, pero sales a este mundo que no sabes dónde estás. Entonces, de un vientre caliente, cálido, donde estás protegido, sales a este mundo frío. ¿Y qué? ¿Por qué lloran los niños? ¿Por qué lloran? Porque se siente, ¿dónde estoy? No sabemos dónde estamos. Entonces, ahí es donde empieza nuestra vida y donde nos toca vivir. Entonces, por eso que la astrología en lo que es una matemática, es un reloj. La matriz es un reloj universal que nos tiene retenido bajo un programa. Y ahí estamos atrapados totalmente. Por eso, ¿cuál es la parte más importante cuando llega un cliente y me hacen preguntas? Bueno, ¿por qué mi marido es infiel? ¿Por qué mis hijos me rechazan? ¿Por qué yo tengo una relación conflictiva con mi madre? ¿Por qué yo en el trabajo me siento mal y no me aceptan? Porque tus propios miedos estás programada, porque eso viene en un programa en tu vida, en tu propio ADN. Entonces, la culpa, los miedos, la frustración, entonces te haces responsable en esta vida de eso y quieres sobresalir y quieres ser una persona buena, quieres que todo el mundo te acepte. Entonces empiezan los problemas de la autoestima, la inseguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Culpamos a los demás, culpamos a la familia, culpamos a la sociedad, culpamos a un gobierno. ¿Y dónde está tu interpretación de los acontecimientos? Eres tú mismo. Entonces, cuando yo tengo un mapa natal, yo rápido me doy cuenta qué está pasando con esta persona, cuáles son los efectos de su carta y lo que viene a aprender. Entonces, cuando tú le dices a una persona, ¿cómo puedo cambiar? No es que nosotros no podemos cambiar para complacer a otro. Tenemos que cambiar para nosotros mismos. Cambiar no es que vamos a decir voy a ser diferente. No, porque ya tienes una personalidad, ya tienes unas emociones, ya tienes muchas cosas en tu subconsciente. Es tomar la rienda de tu vida a través de tu experiencia. Pero ¿cómo quieres vivir esa experiencia? Vivirla no esclavizando, no sufriendo. Vivir dándote cuenta cuál es tu realidad en esta vida y lo que vienes a compartir. ¿Qué hacemos? Si lo comparamos con un animalito, por ejemplo, un perrito, que es diferente al ser humano. El perrito, ¿en qué consiste? Él no tiene un plan, todo se lo dan,
todo está consentido, lo aman, lo quieren, no se tiene que preocupar para ir a trabajar, no tiene que pagar deudas, no tiene que pagar alquiler, solo es comer y vivir. Entonces, ¿qué pasa con ese ser? ¿Cómo vive? Vive desde el amor que le dan. Entonces nosotros lo que queremos es recibir amor, pero también para recibir tenemos que dar, aprender a dar. Entonces todos los días vivimos y repetimos lo mismo, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y vivir el día a día, el día a día, sobre un sistema educativo, social, económico, que lo que hacemos es cumplir mandatos, cumplir reglas, cumplir leyes, y todo está en nuestro factor personal, no está en el otro. Entonces yo les quería hacer un ejemplo de la astrología, que los planetas que marcan para podernos liberar es Urano. ¿Por qué Urano? Urano rompe las estructuras. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en día? Plutón, el planeta Plutón, va a entrar en el signo de Acuario, y viene una gran transformación en la humanidad durante estos 20 años. Y Urano, que rige Acuario, es el planeta, que es el personaje que está ahí, que te lleva a moverte, a buscar esa libertad sin condiciones, sin atadura para el ser humano. Por eso que nos lleva Urano al desapego. Y también la parte de la luna son nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo rige Cáncer. Y Cáncer, ¿qué sucede? Que está conectado a nuestras emociones, está conectado a la madre. Estamos conectados también a lo que es el entorno, digamos, femenino, nuestra parte femenina en las mujeres. En una carta, digamos, de un país, la luna representa el pueblo. Entonces son emociones que nos conectan con todo el mundo. Pero Saturno es el planeta donde ahí te exige las reglas, las normas, las estructuras. Y Piscis, que ya como ya le hemos dicho, es el mundo de los sueños. Ahora yo les quiero hacer un ejemplo pronto aquí sobre la carta natal y un personaje sumamente importante que me llamó mucho la atención sobre él, y cuando se me ocurrió en la mente yo dije, wow, tengo que buscar algo, y fíjese que me apareció en mi mente la carta natal de Michael Jackson. Michael Jackson nació un 29 de agosto de 1958 a las 7:55 de la noche. Fíjese que ya el número 29 es un número, digamos, kármico, un número difícil, porque el 2 y el 9 viven los extremos de las emociones y de los sentimientos. El 2 es la ambivalencia, la dualidad, el amor, el sentimiento, pero el 9 son los extremos. Entonces él ha vivido una vida en total extremo. Y si él hubiera utilizado el 11, que era el 11, el número de la sabiduría, del entendimiento, de la supraconciencia, quizás se dio cuenta a lo largo de su vida todo lo que había pasado. Es una persona de Sol en Virgo. Virgos son personas muy perfeccionistas, muy mentales, muy racionales, muy organizados. La limpieza, el orden para ellos es sumamente importante. Su ascendente era Piscis. Entonces, ¿qué pasa con Piscis? Fíjese, Virgo y Piscis eran los opuestos. Él necesitaba tierra, que era Virgo, esa parte mental y racional, pero Piscis era la parte humana, porque él tenía una parte humana muy sensible, pero también Piscis representa su parte física, una persona de ojos grandes, de ojos muy llamativos, talentoso, sensible, creativo, empático. Entonces eso lo acompañaba muchísimo, pero también tenía una luna en Piscis en la casa 1. Entonces la luna en Piscis, sus emociones estaban atrapadas en ese mundo de idealismo, de ideales, porque Piscis representa ese mundo, lo rige Neptuno. Entonces una persona intuitiva, una persona simpática, extremadamente sensible, pero al mismo tiempo fíjese cómo él se proyecta al mundo, cuál era su lenguaje de proyección al mundo. Era la música, todo lo que era la parte artística, la danza. Entonces, ¿qué sucede? Él nació atrapado en esta matriz y no pudo salir de ella. No pudo, o sea, él muere, pero de una manera muy complicada y difícil, porque la muerte de él fue el 25 de junio del 2009, justo a los 50 años. ¿Qué pasa a nosotros a los 50 años? Nos pasa la luna negra. La luna negra es un aspecto donde tenemos guardado todos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias.
y cómo lo encuentran a él con una sobredosis de medicamento, una intoxicación, y bueno, eso fue determinante en su vida. Pero en su carta natal podemos ver que él tiene un Saturno en la casa 10. Y ese Saturno en la casa 10 hace un aspecto de cuadratura a la luna, que es lo que le vengo diciendo. Ahí había una regla, unas normas y unas estructuras, y cuadrado a la luna, los afectos con las mujeres, no pudo tener afecto, se sintió siempre, digamos, el afecto de la madre, una persona fría, y él era excesivamente sensible. Entonces, ¿qué también hace ese Saturno cuadrado de la Luna? Hace una persona con una vitalidad débil, y él tiene muchos planetas en la casa 6. Entonces, en esos varios planetas que tiene ahí, ¿qué sucede? Ahí tiene a Venus, tiene a Plutón, tiene Mercurio, tiene Venus y tiene Urano. Plutón, por lo menos, fíjese que es Plutón, representa la enfermedad de que lo transforma. O sea, Plutón es el planeta de la transformación. Y al estar ahí, en la casa 6, ¿cómo lo transforma? Con su piel, él se transforma, su físico se transforma completamente. Y su piel, bueno, porque dice que tuvo vitiligo, pero su piel se transforma. El sol en Virgo lo hace sensible, su parte emocional interna. Y tiene el planeta Mercurio, y planeta Mercurio en la casa 6, que es la mente. Era una persona totalmente hipocondríaca. Lo que le interesaba era cuidarse, la higiene para él era sumamente importante, me imagino, porque esos son los análises uno que hace. Y esa conjunción que tenía Mercurio perdón, un aspecto inarmónico con Marte, que es una cuadratura, entonces él era una persona con una mente muy crítica y autocrítico. Pero sí tenía un aspecto con Júpiter donde su mente se expandió, creció, fue un líder en su área, de la música. Entonces era una persona que tenía muchas cosas, pero estuvo siempre atrapado de esa matriz. ¿Qué lo controló? Lo controlaron seres que, que lo encajaron ahí para que él pudiera surgir, fuera esa persona con un gran intelecto. Y entonces ahí estaba todo lo que sucedió en su vida. En la infancia también fue abusado, digamos, fue maltratado, fue un ser que le hicieron bullying. Y cuando sucede lo que es la parte de la muerte de él, para mí, él tenía por tránsito, lo que pasa que lo hice yo por tránsito, ahí hubo muchos intereses legales, intereses de dinero, intereses que fueron bastante fuertes. Una persona que él mismo sintió sus propios temores en lo que le iba a suceder, y bueno, ya él sabía lo que le iba a pasar. Dice que murió el 25, pero parece que muere el mismo 25 en la madrugada, no a la hora que lo dijeron, porque los aspectos que se hace por tránsito no corresponden a una muerte, sino realmente una muerte muy difícil, muy complicada, y él muere con un momento de mucho estrés, tenía muchos enemigos. El mismo planeta Quirón que estaba ahí es donde él tenía que haber sanado. ¿Y cómo sana él? Dando mucho a la humanidad, él entregó mucho, pero su mundo estaba controlado por otras personas. De todas maneras, vamos a seguir hablando lo que nos queda de programa, un poquito de él, para que ustedes puedan ver cómo él no pudo salir de la matriz, sino salió desde sus propios miedos y sus propios temores. Para terminar con lo que estábamos hablando sobre Michael Jackson, bueno, su muerte estaba programada, definitivamente. El planeta Saturno, que lo llamamos el maléfico, si uno no se adapta a Saturno, siempre nos va a poner trampas para que nosotros aprendemos a salir de ellas. Y su luna negra y todo eso, digamos, el fin de su vida, justo a los 50 años, fue planeado por gente poderosa, donde este mismo planeta Neptuno estaba ahí marcado, que lo tienen por natal marcado, Neptuno en casa 8, cosas que realmente, muertes extrañas, pero fue difícil para él, y todavía no sabemos cuál es la verdadera, digamos, la verdad de su muerte. Ahora, ¿cómo salir de la matriz?
Tú eres el creador de tu propia realidad. Todos somos diferentes, somos iguales como almas, pero somos diferentes y distintos como personas. Estamos atrapados. Lo que hay que recordar que no nos dejamos manipular por otro. Tenemos que aprender a discernir, ser consciente, decidir, permitir modificar nuestra vida y, y conectarnos con ese mundo del cielo, ese mundo divino, ese mundo de Dios, y saber que estamos en este mundo, pero no podemos seguir atrapados de esa manera. Lo más importante de todo esto es hacer conciencia de todas las cosas que nos vienen para vivir las experiencias y tomar esas experiencias como un aprendizaje, pero sin dolor, sin frustración, sin angustia, sino aceptar para poder salir de esta matriz, y es a través del amor, el amor propio para uno mismo y el amor hacia los demás. Bueno amigos, yo quiero darle un saludo a todas las personas que nos están siguiendo. Como siempre, gracias a todos. A mi amiga Eugenis de Colombia, ¿cómo estás, Eugenis? Saludos. Saludos por allá. A Sayer de España, ¿cómo estás, Sayer? Un abrazo. María Amado de Italia. Gracias, María, por estar con nosotros. Vivina también de España, un gran abrazo. Vincenzo Ferrarista, mi hermano de España. Que tenemos a Leli de Arabia Saudita. Tenemos a Pascuala aquí. Gracias, Pascuala, por tu saludo. Sayer de nuevo. Viviana, mi prima Viviana, un gran abrazo, un gran beso para ti, Viviana. Bueno, Vania, mi querida amiga Vania, estás por ahí. Bueno, a todas las personas, Luz Mary Rodas también, María del Carmen de Argentina, Luz Mary también aquí de Miami. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, gracias a todos con mucho cariño, que realmente estamos compartiendo, quiero compartir con ustedes todos estos fabulosos temas para poder seguir aprendiendo día a día. Entonces, como siempre, les recuerdo que para cualquier información o consulta privada y brindándole ese apoyo, proyecto de interés, cualquier necesidad que necesiten para poderlas ayudar, bueno, aquí tienen mis teléfonos, el 713-876-8826. Y bueno, lo que me queda decir, seguir desarrollando en nosotros nuestro propio ser. Estamos en la búsqueda de ser y crecer espiritualmente. Eso es lo que libera el alma. Bueno, les deseo un feliz fin de semana, un gran abrazo y bueno, siempre aquí para ustedes. Bye.